¿cuál es la diferencia entre salvación y discipulado? ¿Cuál es la diferencia entre salvación y discipulado? Mira, muchos confunden dos verdades fundamentales en la vida cristiana, lo que es la salvación y el discipulado. Algunos enseñan que para ser salvo uno debe negarse a sí mismo, debe tomar su cruz, debe dejar todo, debe obedecer mandamientos, debe demostrar compromiso. Y otros afirman que si una persona no vive como discípulo, entonces realmente no es salvo. Pero también usan términos como el señorío de Cristo, evidencia de salvación o dar fruto. Y lo usan para exigir condiciones que la Biblia no presenta como requisitos para ser salvo. Está confundiendo dos cosas. No sé si me estoy explicando hasta este punto. La diferencia es esto: cuando uno es salvo, uno es librado de la condenación, ha sido perdonado, es justificado, recibe la promesa de la vida eterna, la herencia de las arras del Espíritu, el Espíritu de adopción, por el cual ahora clamamos Abba Padre, una garantía. Y todo eso sucede en el momento de la salvación. Pero después de ser salvo, ahora Dios nos manda a andar en buenas obras. Recuerde, somos salvos por fe, por medio de la fe. Pero el siguiente pasaje en Efesios 2, versículo 10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras. Eso es el discipulado. El discípulo es uno que es aprendiz, uno que sigue a Cristo. Una manera sencilla es: la salvación es venir a Cristo y ser discípulo es ir en pos de Cristo. Son cosas muy distintas. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? ¿Son la salvación y el discipulado la misma cosa o son dos verdades distintas? Note lo que voy a darle aquí arriba en la pantalla, la verdad bíblica central de esta lección. La salvación es el regalo de Dios que se recibe por creer en Jesucristo, mientras que el discipulado es el llamado a seguirle y obedecerle después de haber creído. En Juan 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, ¿por qué es importante esto? Esta distinción es fundamental. Cuando la salvación y el discipulado se confunden, entonces el evangelio se vuelve confuso. Las personas comienzan a confiar en su desempeño y la salvación parece depender de obras y los creyentes pierden seguridad. Porque se dice: bueno, no estoy viviendo como un cristiano, no estoy siguiendo a Cristo como Él lo exige. Y algunos dirían: bueno, quizás es porque no ha realmente sido salvo. Entonces ya están mirando a sus evidencias, están mirando a su vida para probar o para poder ellos tener una seguridad: ¿seré salvo o no? Pero mire, yo siempre le he dicho a cualquiera, no hay ni una persona aquí que pueda decir que su vida refleja una vida sin pecado. No hay tal cosa. Ahí le dice que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Pero es que a veces señalan pecados, por ejemplo, externos y no internos. Poco se habla acerca de la lascivia, o se habla poco acerca del orgullo, la soberbia, el enojo. Yo comprendo que estas cosas confunden a la gente, pero nosotros vamos a basarnos en lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia nos dice es nuestro fundamento, y tenemos que ver pasajes claramente que dicen es por fe en Jesús. Hay otros pasajes que hablan de obedecer y seguir a Cristo, pero no es el resultado natural, así automáticamente como que tiene que ser, sino que es el llamado a seguir, a obedecer, a someterse. Hay muchos pasajes que hablan de la sumisión, hay muchos imperativos que hablan de andar en el Espíritu, y hay muchos mandatos que nos enseñan, o muchas advertencias de no caer en pecado. ¿Por qué? Porque nada es automático. Igual como la salvación no es automática, el discipulado tampoco es automático. Vamos a leer de nuevo Efesios 2, 8 al 9. Dice la Biblia: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Recuerde, la salvación se recibe por fe. Recibimos la gracia por fe y no por obediencia, no por mandato. Ahora, antes de mezclar salvación con discipulado, vamos a permitir que la Biblia defina la diferencia entre ambas. Vamos a examinar entonces de nuevo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta completa que hemos hecho desde el inicio es: ¿cuál es la diferencia entre la salvación y el discipulado? Pero aquí vamos a ver esta pregunta para responderla bíblicamente, pero queremos ver algunas variaciones. ¿Es lo mismo ser salvo que ser discípulo? ¿Debe una persona ser discípulo para ser salva? ¿Es necesario negarse a sí mismo para recibir la vida eterna? ¿Debe una persona obedecer a Cristo para ser salva? Ahora, si alguien no niega a Cristo,
si alguien no sigue a Cristo, significa que no es salvo. Todas estas preguntas reflejan el mismo problema, la confusión entre salvación y discipulado. Son dos cosas muy distintas. Y la suposición detrás de todo es esto. Se asume que la salvación y el discipulado es lo mismo. Si esta es la idea, entonces para ser salvo es necesario negarse a sí mismo, tomar la cruz, dejar todo y obedecer a Cristo. También esto enseña que la salvación debe probarse con obras. La obediencia es requisito para ser salvo. O si no hay fruto, entonces no hay salvación. Y esas ideas surgen cuando se aplican pasajes del discípulo o discipulado para la condición de ser salvo. Ahora, hace unos meses yo tuve una plática, una discusión con varios estudiantes de un colegio y él me hablaba que tenía que haber cambio, o sea, tiene que surgir un cambio. Dice, algo tan grande como el Espíritu Santo viene a tu vida, tiene que haber un cambio. La respuesta es sí, el cambio es interior, es espiritual, somos nueva criatura, el cambio vino por dentro, pero lo de afuera aún no ha cambiado. Es más, lo de afuera nunca va a heredar el cielo. Dicen, pero algo tan grande como el Espíritu Santo, la Biblia dice que podemos contristar al Espíritu Santo. La Biblia dice que podemos apagar al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es la obra que Dios hace cuando usted y yo nos sometemos al Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y nos da la palabra de Dios muchas instrucciones de cómo vivir la vida cristiana, no en la carne, sino en el Espíritu. Pero eso requiere que uno se someta al Espíritu Santo, que lea la Biblia, que ore. Eso es discipulado, eso es obediencia, eso es después de ser salvo. Porque un creyente puede apartarse como Demas dejó al Señor siguiendo las cosas de este mundo. Hay muchos personajes. La iglesia de Corintios es un ejemplo, tenían los dones espirituales, una iglesia muy acomodada económicamente, muy educada, pero una iglesia llena de gente con disensiones, con carnalidad y pecados, lascivia y lujuria, hasta pecados que no se deben nombrar entre los gentiles. 1 Corintios capítulo 5. Ahora, esto no es para poder entonces justificar el pecado, esto es para que nos dé Dios en su palabra la seguridad que la salvación es por fe. Pero después viene el discipulado para poder seguirle, obedecerle, y Dios da recompensas, no solamente aquí, pero recompensas eternas. Y aquellos que no viven conforme a lo que Dios dice, va a haber el día al tribunal de Cristo, va a haber gran pérdida para aquellos que vivan para sí mismo o para el mundo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Por eso es importante que usted comprenda que Dios quiere que usted sea un discípulo, que le siga a Él, que aprenda de Él, que sea como Él, que le obedezca y que abrace la misión de Cristo, que es también hacer discípulos, evangelizar y enseñar a otros. Ese es el mandato de una iglesia. Sin embargo, recuerde, la salvación es tan sencilla y tan simple como creer y confiar. Ahora, ¿por qué esta pregunta es importante? Esta pregunta es importante porque afecta directamente la claridad del Evangelio. Si la salvación incluye requisitos de obediencia, entonces deja de ser un regalo que se convierte en algo que el hombre debe ganar. Y es por eso que muchos tienen duda después de años, ¿seré o no seré? ¿Soy salvo o no soy salvo? ¿Cómo sé si creí suficiente? ¿Cómo sé si estoy haciendo suficiente? ¿Cómo sé si soy suficiente bueno? ¿Cómo sé si realmente he creído en Cristo Jesús? Cuando una persona confunde esos conceptos, entonces la persona deja de confiar en Cristo y comienza a confiar en su desempeño. El Evangelio se vuelve en un sistema de obras. Yo he estado junto a estas personas. Me dicen, yo sé que soy salvo. Digo, qué bendición. Y me dicen, ¿quieres saber por qué sé que soy salvo? Yo pensaba en mi mente, pues porque creíste en Cristo. Dice, no, porque mira mi vida. Yo nunca hago esto, no hago aquello. No estoy andando en estos lugares. Así es como yo sé que soy salvo. Pero en ninguna parte en las Escrituras vemos eso. Una persona tiene que ver su estilo de vida para confirmar su salvación. Entonces no está confiando en ¿quién? No está confiando en Cristo. ¿En qué está confiando? Sus obras. Y otra persona también me dijo que él nunca se enoja. Dije, entonces, ¿cuántos de ustedes ya perdieron su salvación? Algunos ya están enojados ahorita, se les ve aquí enojados. Dije, ¿nunca te enojas? No, nunca me he enojado. Nunca en mi vida. ¿Sabes por qué? Me dijo, porque soy salvo. ¡Wow! Dije, ¿Jesús se enojó? Jesús se enojó también, imagínense. Airaos, pero no es pecado enojarse. Si usted me dice a mí, ¿cómo sabes tú eres salvo? Si yo empiezo a apuntar a mi vida, no, soy pastor, soy fiel.
soy fiel a mi esposa, leo mi Biblia, no veo cosas que no debo ver, no tomo, no ando en vicios. No, hermano, yo realmente soy salvo. No, mire mi vida, hermano. Realmente se ha visto mis evidencias. Yo soy salvo. Soy más salvo que usted, yo creo. ¿Cómo suena eso? Es arrogancia. Es gloriarse. Pero lo tengo que hacer de esta manera. No, hermano. Es por la gracia de Dios que soy salvo. No ando en pecado por su gracia. Por su misericordia he apartado del mal. Es lo mismo. ¿Sí o no? Por eso tenemos que aprender la diferencia entre salvación y discipulado. Porque va a tener dudas. Va a empezar a comparar a otros. Cuando usted falle, se va a desanimar así. En vez de reconocer, fallé por descuidarme y Dios quiere que yo confiese mi pecado y me arrepienta y regrese. Pero si no hace eso, va a decir, no, mire, seguro no fui elegido, escogido, no soy salvo. No sé cuál sería su pensamiento. Una persona puede tener una seguridad y saber que si eres salvo, no puedes escaparte del pecado. Que estamos aprendiendo los domingos en la tarde. Si habéis resucitado con Cristo, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra conducta tiene que cambiar por obediencia a Dios y en sujeción. Ahora voy a dar una respuesta corta o simple. ¿Qué es la diferencia entre la salvación y el discipulado? ¿Es lo mismo? No, la salvación y el discipulado no son lo mismo. La salvación es recibir la vida eterna por creer en Jesucristo. Y el discipulado es seguirle en obediencia. La salvación es un evento, el discipulado es un proceso. La salvación se recibe por fe y el discipulado se vive por obediencia. Vamos a ver número 2, la respuesta bíblica razonada. Ahora, todo esto es importante porque la semana pasada aprendimos qué significa creer en Cristo para salvación. La semana antepasada escuché a alguien decir que hay quienes creen pero no tienen fe. ¿Qué le parece esa frase? No, hay quienes creen pero no tienen fe. ¿Sabe qué es lo irónico de eso? Que es la misma palabra. Creer y fe es lo mismo. Uno es un pronombre y uno es un adjetivo, un acto. Fe es una cosa y creer es actuar en esa fe. Es lo mismo. Pero cuando usted y yo no comprendemos esas cosas, fácilmente podemos ser desviados o engañados. Por eso la semana pasada aprendimos algo muy importante. Le animo a que vaya y vuelva a escuchar el mensaje. ¿Qué significa creer para salvación? Hay aquellos también que les gusta usar Santiago 2, que los demonios creen. Hablamos de eso también hace unas semanas. Pero ese contexto no tiene nada que ver con salvación. Así que vamos a ver una explicación bíblica. Vamos a permitir que la Biblia y las Escrituras nos definan claramente la diferencia entre la salvación. Recuerde, la Biblia no mezcla estos conceptos, los presenta como relacionados, pero distintos. En primer lugar, la salvación es un evento, el discipulado es un proceso. La salvación es, ¿qué dice arriba ahí? Un evento, el discipulado es un proceso. O sea que la salvación sucede instantáneamente. La salvación es un evento de una sola vez. En el momento en que una persona cree en Cristo, recibe vida eterna. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Observe el lenguaje, tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Es algo presente, es de un solo evento. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note que el momento en que una persona cree es justificada. La palabra justificada significa declarado justo. ¿Cuándo es declarado justo? El momento que cree. Es una posición presente y real que sucede en el momento que cree en Jesucristo. En Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea que la salvación ocurre en el momento ¿de qué? De creer. Y hay muchísimos pasajes que tienen esta forma de este lenguaje sencillo. Cree y eres, cree y recibes, cree y obtienes. En ese mismo momento es un evento o algo que sucede instantáneamente. Pero el discipulado es un proceso de toda la vida. O sea que el discipulado comienza después de la salvación y es un proceso continuo de seguir a Cristo. En Lucas 9:23, ¿lo tienen ahí ustedes? Vaya conmigo, Lucas 9:23. Quiero que vea usted entonces esa diferencia.
Usted recibió al Señor, un ejemplo, el año pasado, vamos a suponer el 1 de enero. Desde ese momento usted es hijo de Dios, usted recibió la vida eterna, usted pasó de muerte a vida, ha sido justificado, lavado, ha sido santificado en Cristo Jesús. Es un evento de un solo momento cuando usted cree en Jesucristo. Pero ahora empieza una jornada. Es una jornada de toda su vida. Toda su vida. Seguir a Cristo es un mandato. En Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere ser salvo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿O no dice así? ¿Cómo dice ahí? Si alguno quiere venir en pos de mí. Recuerda, hay diferencia de venir a mí. ¿Qué significa en pos? Para aquellos que hablan inglés es come after me. Es sígueme. Es ven y sígueme a mí. Venir a mí es lo que es la fe tan sencilla. Jesús mismo dijo muchas veces, venid a mí, y habla de salvación. Pero cuando dice ahora del discipulado, dice, venid en pos de mí. Y aquí el lenguaje es diferente. Dice, tomar su cruz cada día es seguirle. En Juan, ahí en su bosquejo, Juan 8:31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué? Creído en Él. ¿A quién le está hablando? A los que han creído en Él. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente salvos. Oh, tampoco dice así. Seréis verdaderamente mis. Mire, yo puedo señalar tantos pasajes, tantos versos de esta manera, porque he hecho mi vida esto, estudiar el discipulado por más de casi 20 años. Y los pasajes que a veces yo he escuchado que usan para hablar de salvación no tiene que ver. Y usted tiene que observar qué dice el pasaje. No, pues que naturalmente van a ser verdaderamente discípulos. Pero mire, este pasaje no dice eso. Aquí dice, se le habló a los judíos que habían creído en Él. ¿Qué significa que habían creído en Él? Son salvos. Entonces aquí Jesús le está hablando a los que ya son salvos. Primero creyeron, y después les manda, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, para ser un discípulo verdadero, eso sí es una palabra correcta, una frase correcta, para ser un verdadero discípulo de Jesús, usted tiene que permanecer en su palabra. Tiene que seguir sus instrucciones. Tiene que obedecerle. En Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Note ahí el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Note que el discipulado implica aprender y obedecer. La salvación es un evento, el discipulado es un proceso, una jornada. Ahora, ¿usted ha recibido a Cristo? Entonces, ¿qué debe hacer ahora? ¿Qué debe hacer? Debe seguirle, debe ser su discípulo, debe aprender de Él. ¿Hasta cuándo? Bueno, ya le di mis 10 años al Señor, yo creo que ya fue suficiente. No, tenemos que seguirle hasta que Él regrese por nosotros o hasta que ya no estemos con vida aquí en la tierra. Y es un proceso de toda la vida, conformarnos a su palabra, permanecer en su palabra. Dios ordena y manda a los que creen a que le sigan y que vivan. Mire, la verdad es que el discipulado de hoy o el cristianismo de hoy no tiene nada a veces que ver con el cristianismo en la Biblia. Porque en verdad es un llamado radical, dejarlo todo, seguir al Señor, ir en pos de Él, estar dispuesto a sujetarse al Señor, negarse a sí mismo, negar a su familia, que Dios sea el primero en su vida. Eso es el verdadero discípulo. Es algo que Dios ordena y manda. Es un proceso de toda la vida. O sea, no todos vamos a ser discípulos hacia de un día a la mañana. Ya soy un discípulo maduro. Toma tiempo para crecer, para dejar ciertas cosas, para madurar, para cambiar nuestra forma de pensar, ser transformados. Y nosotros tenemos que estar constantemente, estar permaneciendo en su palabra para que Él haga esa obra en nosotros. Mire, si con trabajos a veces predicamos y enseñamos, hay quienes son líderes en la iglesia y batallan en ser buenos cristianos, ¿cómo esperamos entonces que una persona que realmente fue salva va a hacer cambios radicales sin enseñanza, sin instrucción, sin que alguien le motive, sin que alguien ore por él? No, no existe eso. Entonces no puedo comprender cómo la gente empieza entonces a establecer ciertos requisitos o ciertas condiciones para probar que realmente eres salvado. Eso es completamente contrario a las Escrituras. Note conmigo entonces enseguida, letra B, la salvación es por fe y el discipulado es por obediencia.
¿La salvación es por qué? Es por fe. La salvación se recibe creyendo en Jesucristo. Ya lo leímos muchas veces, no se obtiene por obras, como Efesios 2, 8 al 9 dice. Juan 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un pasaje muy sencillo, pero mire Romanos 3, 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, ¿sin qué? Sin las obras de la ley. Entonces, no voy a estar constantemente ahí repitiendo, pero usted sabe, ¿no? Que la salvación es por fe. Sin las obras, ¿¿es el pasaje? Sin las obras de la ley. Pero el discipulado es por obediencia. Dice Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay quienes pueden usar este pasaje y decir, el verdadero cristiano ama al Señor. Le preguntaron una vez a un pastor conocido, ¿cómo sé si yo soy salvo? O sea, una mujer estaba llorando con lágrimas. Él decía, yo he creído en Cristo, pero ¿cómo realmente sé si soy salva? Y la respuesta no fue así. No fue, ¿has creído en Cristo? Sí. ¿Has puesto tu confianza en Él? Sí. ¿Confías en tus obras? No. ¿Confías en la religión o iglesia? No. ¿Confías solamente en la obra de Jesús Redentor en la cruz, que Él murió y resucitó? Sí. Entonces, según las Escrituras, dice Pablo, soy salvo. Eso no fue lo que le dijo ese maestro. Le dijo, ¿amas a Jesús? Eso fue lo que le dijo. ¿Y ya, qué va a responder cada persona? Hasta la gente que no conoce, yo amo a Diosito, no le dicen nada. Diosito, Diosito. Y esta no es una condición de salvación. Eso nos muestra que la Biblia nos enseña que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, aún por su Espíritu Santo, como dicen Romanos, le amamos a Él porque Él nos amó primero, pero es una orden de amar al Señor. Y amar al Señor es negarse a sí mismo. No es un sentimiento. Ese sentimiento de los románticos, ay, yo amo a Jesús, pero no le obedecen. Amar a Dios es obedecer a Dios. Dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso requiere entonces una decisión. El discípulo obedece. Ahora, Dios nos deja saber que hay obediencia. Como dice Pablo, ay de mí si no anunciar el evangelio, pero si lo hago de buena voluntad. O sea, hay mandatos que Dios exige que hagamos y vivamos de una manera, pero la actitud correcta es el amor a Dios. Tengo que hacerlo porque yo amo a Dios y amo el mandamiento. Esa es la obediencia que viene de nuestra voluntad en el discipulado. No es algo que viene naturalmente. O sea, cuando uso la palabra naturalmente, me refiero, no es algo que parece automático. Porque sí, si usted permanece en Cristo, usted va a aprender de ese amor y usted va a crecer en amor hacia Dios. Porque no hay amor a Dios independiente de la palabra, sin conocerle a Él, sin saber cuánto Él me ama a mí. Recuerde, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuanto más usted conozca al amor de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, cuanto más usted esté en las Escrituras, su amor por Dios va a crecer. Y usted va a obedecer al Señor por amor y no por temor, no porque simplemente lo tiene que hacer. La diferencia, me dicen, ¿por qué obedeces a Dios entonces? Si ya eres salvado, entonces ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vivir la vida cristiana si ya eres salvado? Porque le amamos. Y Él nos ha dado órdenes directas para obedecerle. Si queremos seguir, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Esto implica ahora seguirle por amor. Miren Mateo 7:24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Los discípulos entonces aquí son instruidos a sujetarse y obedecer su palabra. Y habla de prudencia, un hombre sabio, una persona que entiende y comprende que si obedecemos a Dios nos va a ir bien. Si no obedecemos a Dios, ¿qué pasa? Va a haber ruina. El discípulo obedece, y obedece porque tiene también amor y prudencia y sabe lo que Dios es verdad, yo lo creo, pero es la decisión de cada persona. Y a veces predicamos a una misma audiencia de personas y hay quienes aplican, son hacedores y otros simplemente son oidores. Y cada quien va a su casa y establece su vida, su casa bajo la enseñanza de Jesús, porque aquí la roca es la enseñanza de Jesús, la doctrina de Jesús. Y la comparación son dos familias y dos empiezan a construir.
Yo puedo imaginarme a aquella familia buscando un lugar bonito, bajo un árbol cerca de la costa, cerca del pueblo, algo conveniente, pero tenían que edificarlo sobre la arena. Mientras el otro buscó un lugar quizás incómodo, un poco más retirado, no tenía acceso fácil a las carreteras, pero había una roca. En una tormenta. Es la Biblia que la tormenta destruyó la casa de aquel que la edificó sobre la arena. Pero aquel que la edificó sobre la roca, la edificó, quedó a salvo. Y dice la Biblia que fue grande la ruina. Te da la imagen de que perdió todo, destruyó su casa, sus posesiones y hasta su familia. Quizás murió. Y aquí está la diferencia. Cuando usted hace lo que Dios dice, edifica su vida. El discípulo edifica su vida en prudencia, bajo lo que Dios dice. Y los dos vamos a enfrentar la misma tormenta. Pero los discípulos que permanecen en su palabra, los que obedecen, van a permanecer firmes a pesar de atravesar dificultades. Eso se llama el discipulado. Aquel discípulo maduro permanece a través de las circunstancias o de las tormentas de la vida. Mientras aquellos que sí son creyentes, pero no edifican su casa sobre la roca, grande va a ser la ruina de aquellos. Vamos enseguida, la salvación da vida eterna, el discipulado afecta la recompensa. En Juan 10:28 dice la Biblia aquí, recuerde, el Señor nos da vida eterna, la salvación es vida eterna. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esta vida eterna es segura. Entonces la salvación determina el destino eterno. Cuando usted cree en Cristo, ¿qué nos da Dios? Vida eterna. ¿Cómo sabe usted? Porque la Biblia lo dice. ¿Dónde lo dice? En muchas partes, ¿no? Sí, pero ¿en qué pasaje leímos ahorita? Primera de Juan. Aquí nos muestra claramente cómo es que una persona puede tener esa seguridad. Siempre he usado yo el ejemplo de una licencia. Es un documento legal que California o el gobierno nos ha dado. Si un oficial me dice, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Oye, me llamo Ringo, deja ver tu licencia. Y aquí la licencia o la identificación es un documento legal que aquí está garantizando que yo soy quien estoy diciendo. El documento legal o el testimonio de Dios, como lo dice aquí en 1 de Juan, es su palabra. Lo que Cristo ha dicho, lo que Dios dice en su palabra. Yo sé que tengo vida eterna porque su palabra me dice que la única condición para tenerla es creer en Jesucristo. Y Dios me ha dado vida eterna. Efesios dice que Dios nos dio las arras o la garantía. Y es hasta el día de la redención. Entonces, ¿qué da la salvación? La salvación da vida eterna, pero el discipulado afecta la recompensa. Note 1 Corintios 3, 14 al 15. Aquí el discipulado no determina si una persona salva, determina cómo vive y qué va a recibir. Dice el versículo 14, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Colosenses 3:23-24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea que la salvación determina el destino, pero el discipulado afecta la recompensa. Un día vamos a ser recompensados. En Apocalipsis dice que nuestras obras nos siguen. Entonces, las obras que hacemos aquí en la tierra son importantes. Dice la Biblia en Tito, debemos ser celosos de buenas obras. Usted debería querer andar en buenas obras. Exhorta a los jóvenes que anden en buenas obras, que se sujeten. Y Dios manda y nos ordena una y otra vez. Vivamos de una manera que es digna de Él, digna de ese nombre que Dios nos ha dado, que es discípulo, digno de ser un creyente, digno de ser sus hijos. Es importante que usted se esmere y haga todo lo posible para servirle mientras está aquí en la tierra. Porque un día usted va a enfrentar a ese tribunal y va a ser juzgado por el Señor Jesucristo como siervo. Y ese juicio va a determinar si tendrá pérdida en la eternidad o va a tener ganancia, recompensa. Una vez me dijo a mí un hombre, pero ¿de qué sirve si ya soy salvo? Con que esté en el cielo, con eso me basta. Y una vez escuché a alguien decir una historia. Dice, imagínate que un día estaba un hombre en su casa
Era como las 3 de la mañana, se despierta y le da sed. Y él baja a la primera planta de su casa y mientras está tomando agua, empieza a oler un humo. Y cuando él voltea a ver unas llamas que se encendieron en su casa, que rápidamente quemaron todo y no tuvo ni oportunidad de poder acercarse a las escaleras, se tuvo que escapar por la ventana y él ve su casa destruida, todo lo que tenía destruido, su familia se acaba de morir. Y un vecino se le acerca y le dice, no, pues con tal de que tú estás vivo está bien. Perdiste todo, pero por lo menos tienes tu vida. ¿Usted cree que una persona respondería así? ¿Bien? Con tal de que me salvé. O sea, si usted y yo tenemos pérdidas terrenales y nos duele, nos sufrimos, ¿cómo será en la eternidad? Que una persona diga, después de que toda mi vida sea probada por Dios, todo fue quemado, nada Dios lo va a recompensar. Mi trabajo, mi esmero, fui gran deportista, fui negociante y Dios dice, nada de eso me sirvió a mí. Grande será la pérdida, si bien él mismo será salvo. Sí vas a ser salvo, pero sin recompensa en el cielo. Entonces esta es nuestra motivación. Por eso la diferencia en la salvación es la salvación, que es lo que determina el destino. Pero el discipulado afecta la recompensa. Somos salvos por fe, pero ahora obedecemos como discípulos. Recibimos vida eterna solamente por creer en Jesús, pero el discipulado determina nuestra recompensa eterna. Si vemos qué tan sencillo es ver la distinción de estas dos cosas. Ahora, obviamente voy a tener que enseñar y aclarar más acerca de esos pasajes que a veces se tuercen para decir que hay un cambio automático y cómo puede ser y no, esta persona de segura no lo es. Siempre somos muy buenos para inspeccionar y aquellos quizás tienen que darse cuenta que la salvación es algo tan simple y sencillo que un niño puede entenderlo. Es venir a mí, tomar un vaso de agua, mirar a mí y creer. Creer es poner tu confianza en Jesucristo. Pero de ahí empieza ahora sí el discipulado. Algunos de ustedes, hermanos, que me están escuchando, pregúntense, ¿usted es un buen discípulo de Cristo? ¿Está siguiendo a Cristo?